Bueno, estamos de vuelta y llegan mensajes también a través del mail y a través del Facebook. Y está la doctora casi preparada. Andrea, contanos de qué se trata la consulta del día de hoy. Sí, vamos a contestarle a Carmen de Aedo, que nos dice que tiene infecciones urinarias cada 2 meses y que si tiene que tratarlas y que si esto es normal. Bueno, en realidad, Carmen, resulta ser que no es normal, pero sí habitual que pueda suceder que en las mujeres, por un tema anatómico o por cuestiones de higiene, estemos mayor predispuestas a tener infecciones urinarias. Cuando esto se prolonga en el tiempo, sí, realmente tenés que consultar. Y respecto a si que hay que tratarlas o no, bueno, depende si en realidad tenés síntomas y si está aislado algún tipo de germen, porque también sucede en las mujeres que podemos tener un cultivo positivo, que es el análisis que se hace para constatar la infección urinaria, pero no tener síntomas, y en líneas generales sucede que, bueno, el médico toma la decisión o no si tantas veces de estas cuestiones se tratan o no. En líneas generales no. Y la otra es que sí tenés que estudiarte porque, bueno, puede haber un montón de infecciones que responden a una causa por otra cosa, diabetes, enfermedades que tengan que ver con la vejiga y demás. Entonces es conveniente que consultes y que no te automediques. Bueno, hacer comparaciones, como ya sabemos y siempre nos dicen y nos recuerdan, es odioso, pero si uno se pone en el papel de un padre que pierde un hijo, posiblemente no puede imaginar una situación peor, de mayor dolor, de mayor estrés, de mayor angustia. Ella es psicóloga, es la licenciada Lucila de la Serna, y su hijo Benjamín murió en el accidente del colegio Ecos, que fue, bueno, muy conocido por la opinión pública, pues fue un hecho trágico donde fallecieron muchos chicos que venían de Santiago del Estero de hacer un acto solidario y de entregar útiles y trabajar para construir y mejorar una escuela allí donde realmente los chicos no tienen acceso y no tienen las posibilidades que por ahí se tenían en la ciudad. Ella nos cuenta su experiencia y también, como profesional y como psicóloga, nos cuenta desde su lugar cómo vivió este proceso tan doloroso y si efectivamente hay medidas preventivas para evitar nuevas recaídas. Benjamín era mi hijo más grande. El 8 de octubre falleció cuando volvían de un viaje solidario. Los primeros momentos fueron muy complejos por tener que ver qué había pasado, cuál era la situación. No había muchas noticias y había que llegar hasta Santa Fe a ver qué pasaba. Cuando llegué a Santa Fe, ahí me enteré que Benja había muerto con otros chicos y, bueno, la verdad que es una situación sumamente compleja. En un instante tener que empezar a procesar lentamente esto que parece parte de una pesadilla, las palabras clásicas que ponen quienes viven una situación difícil. Nosotros no nos conocíamos como padres, nos conocimos allá en Santa Fe. Es más, yo no saludé a ninguno, cada uno estaba con su propio dolor y compartiendo cada uno esa situación, pero no nos conocíamos. La verdad es que pasaron unas semanas hasta que nos empezamos a llamar. Y cuando empezamos a llamarnos con los padres, dijimos, bueno, hagámoslo juntos esto, ¿no? Yo no tenía ganas de empezar a recorrer ministerio yo sola ni con mi marido. La posibilidad de hacerlo en grupo fue maravilloso. La verdad que fue un espacio de contención muy grande para nosotros. Creo que nos hizo muy bien en nuestro propio proceso interno, ¿no? Que uno puede tener contención a nivel familiar, contención en donde los espacios que uno los encuentre, pero también el espacio de lo grupal, de saber que estás con gente que vivió lo mismo, la verdad que es algo maravilloso, digo. No todo el mundo tiene esta oportunidad de encontrar, cuando vive una tragedia, un otro que también está en la misma, ¿no? Esto de tener un otro que está sintiendo lo que vos sentís, da mucho alivio, ¿no? En el grupo nosotros es donde encontramos la posibilidad de reírnos, algo que parecía que uno no encuentra, que no lo iba a poder encontrar nunca. Bueno, y qué lindo eso que ella decía, porque son cosas que en general cuesta mucho verbalizar. El miedo a pensar en que uno pueda volver a reírse en alguna instancia, en una situación tan dolorosa, tan dramática, tan angustiante. Y después esto también de compartir el dolor. ¿Qué necesidad tenemos los seres humanos de ver en el otro
lo que nos está pasando a nosotros mismos, ¿no? Y poder encontrar en otros padres el reflejo y saber que nadie va a entender mejor ese dolor que la persona que está viviendo lo mismo que vos. Y si es factible de que otra persona lo pueda entender. Como ustedes ya saben, Valeria perdió a su hija y sabe exactamente de qué se trata esta sensación, y cada vez que hablamos de este tema a mí hasta se me quiebra la voz porque puedo suponer lo que ella está sintiendo en este momento, pero es tan interesante poder expresarlo esto a través de un medio público, porque en general nunca se encuentra una respuesta y posiblemente no se tenga una respuesta. Pero vos siempre contás esta experiencia, que las personas que te rodeaban en ese momento, vos sentías que eran extrañas, que no podían entender ni siquiera 1 milímetro lo que a vos te estaba pasando. No, la sensación concreta era tener que... no encajaba con el ritmo. Yo me acuerdo la escena de mirar por el balcón de mi departamento y yo decía, todos siguen yendo a trabajar, todos siguen con su ritmo habitual. ¿Cómo encajo yo de vuelta acá si... O sea, no entienden nada si... Sí. Se acaba de morir mi hija y ¿qué están haciendo? O sea, la sensación era de irme, de recluirme, de escaparme. Y esto que decía de la risa es... muy real, porque hay que aprender a reírse sin culpas también. Porque uno tiene toda la necesidad de volver a reírse y esto es muy necesario. La intimidad que puedo contarles de mi consultorio es que yo después de un tiempo volví a atender. Mi primer paciente había perdido a sus padres luego del fallecimiento de Julieta. Sí. Y yo decía, yo estoy atendiendo a alguien que acaba de perder a sus padres, yo perdí a mi hija, ok, yo tengo que tomar la distancia óptima de profesional. Yo por supuesto no le conté lo que me había pasado. Cuando ella me contó su situación, yo la agarré de las manos y le dije, te entiendo. Solo dije esto. Y yo no puedo creer cómo a partir de ahí, desde ese instante, cada vez que yo digo te entiendo, ha cambiado la forma, porque muchos de mis pacientes me preguntan, pero ¿por qué me decís? ¿Por qué tú entiendo entiendo? ¿Qué ha pasado en mi entiendo? Bueno, es que he atravesado entiendo lo que estás pasando, y entonces uno puede ayudar desde el lugar de conocer el sendero en el cual se encuentra el otro. Y esto lamentablemente tengo para compartirlo, no quisiera poder compartirlo. Claro, obviamente. Pero ya que pasé por esto, hoy para mí es una oportunidad impresionante de poder acompañar a aquellos que se encuentran en estos procesos, y esto hay que buscarlo para no estar solos. Bueno, me voy al living, porque hay tratamientos únicos, depende de las circunstancias, seguramente esto va cambiando y se va a tener que adecuar a cada una de las personas. Ya vamos a estar hablando también de qué nos pasa en el cuerpo, cuando el alma duele y tanto, y grita. Estamos con el licenciado Kiching, ¿así se dice? Kiching. Sí. Bueno, ¿hay un único tratamiento? No, la verdad que no. Hay muchos tratamientos, pero lo principal a comprender es que hay muchos tratamientos muy buenos. O sea, en los años 90 no sabíamos tanto cómo tratar a estos pacientes y ahora sabemos muchísimo más. O sea, 20 años después realmente sabemos mucho más cómo hacerlo. Los tratamientos más eficaces o que han mostrado más eficaces son los cognitivo-conductuales. Hay varios formatos, como bien vos decías, hay distintas poblaciones traumatizadas. No es lo mismo una persona que tuvo un accidente y falleció un familiar que aquella que no. Entonces tiene distintos componentes de tratamiento y distintos síntomas. Otra de las cosas importantes es que esta gente tiene dificultades para venir a consultar. No es lo mismo que un paciente con un ataque de pánico o con obsesiones irrituales. Pero ¿sabe por qué, licenciado? Pues me da la sensación de que hasta culturalmente, hasta hace muy poco, no cabía, había que bancársela. Formaba parte del proceso doloroso de la vida. Entonces, es como que culturalmente no se nos daba esta herramienta. Pedí ayuda, estás pasando por un momento de trauma, pedí ayuda y habrá seguramente alguien o algo que te pueda hacer atravesar esta instancia mejor. Bueno, de hecho, digamos, uno de los factores que protege para el desarrollo de estrés postraumático es el apoyo social. Lo que decía recién la señora, que sentía comprendida por un grupo de gente que vivió lamentablemente una experiencia similar a la de ella. No puedo decir la misma, pero es similar. Eso le permitió recuperarse. Muchos pacientes, también como lo mencionaba la señora esta, claramente no tienen un trauma colectivo. Entonces no creen que alguien los va a
comprender. Entonces, ese es un obstáculo para la consulta muy claro en estos pacientes. Yo siento una sensación de extrañeza con respecto al mundo, me siento ajeno, es lo que se llama síntomas de embotamiento afectivo. La persona se siente no comprendida, que sus sensaciones cambiaron para siempre, que no va a volver a ser la de antes, que hay un antes y un después, se quedaron estancados. Y una de las razones por las cuales se quedan estancados, justamente, es porque de alguna forma intentan luchar contra la sintomatología, no pueden digerir el trauma y le aparecen memorias, recuerdos del trauma cuando no quieren. Entonces lo que hacen estas pacientes es intentar empujar estos recuerdos atrás y no terminan de procesarlo. Claro, entonces esto se extiende en el tiempo, lamentablemente. Para un porcentaje importante sí. Hay algunos que se recuperan solos, o sea, la capacidad de resiliencia y de recuperarse después de un trauma, una situación terrible, es grande en la población. Pero hay un tercio aproximadamente que si después de 3 o 6 meses no se recupera bien, significa que hay pocas chances de recupere sin ayuda profesional. Bueno, esto es interesante, saber que existe un porcentaje que necesita de ayuda para poder salir adelante, que gracias a Dios contamos con algunos recursos, pero muchas veces no alcanzan. Y hay situaciones, desde su experiencia, más complicadas que otras, cuando hablamos de traumas en general, por ahí la pérdida de un familiar, o inclusive estábamos mostrando situaciones así como de un derrumbe o de un terremoto, o de situaciones así como muy muy complejas, donde por ahí no se pierde un ser querido, pero se lo pierde todo, se pierde inclusive el lugar físico donde uno vivía, donde uno está en el mundo, ¿no? Exacto. Bueno, digamos, en primer lugar, 2 personas pueden sufrir un trauma similar, 2 accidentes de tránsito pueden ser completamente diferentes, como hablamos recién. O uno se le derrumba la casa, pero no pierde un ser querido, y otro sí. Eso depende de cada caso, no son exactamente los mismos traumas. Pero claramente lo que sabemos es que los traumas, donde la fuente de agresión fue otra persona, tienen más chance la persona de desarrollar un estrés postraumático. Por ejemplo, una violación, tortura, secuestro, combate, etcétera, la persona que pasa por esas experiencias tienen más sensación de inseguridad, percepción de peligro, que el mundo cambió, que no pueden confiar en nadie, y tienen más chance de desarrollar un estrés postraumático en comparación con una inundación, un incendio. Lo cual no desmerezco que la persona ninguna en un terremoto, quizás como perdió a alguien o percibió que su familia podía morir, realmente no sufre un estrés postraumático. Pero la prevalencia del estrés postraumático es mayor en traumas interpersonales. En general, ¿este tipo de tratamientos son largos, pueden ser cortos, depende de la persona? Bueno, de vuelta, también la gente tiene sus tiempos de cuándo consultar, ¿sí? Es decir, a estos pacientes les resulta muy difícil venir a consulta. Es algo que hay que premiar al paciente por hacer el esfuerzo. Ellos no quieren hablar de nada relacionado con eso, evitan hablar de eso, y de alguna forma para procesarlo van a tener que hablar de eso. Es natural cuando uno le duele algo que quiera evitarlo. Claro. Pero en este caso es necesario hablar. Y los tratamientos oscilan aproximadamente, los cognitivos conductuales, entre 10 y 15 sesiones. Las sesiones son prolongadas, de 120 minutos, 2 horas, de modo tal que uno tenga el tiempo necesario para hablar con ellos. Lo que se le enseña al paciente es a dominar esos recuerdos que aparecen en forma repentina, espontánea, y sienten como si estuvieran ahí atrapados de vuelta en el trauma, se sienten como si estuvieran ahí. Ahora, también me imagino yo que en la mitad del proceso hay una sensación de mucha bronca de decir, me trajiste aquí de vuelta, y ahora, ¿cómo hago para seguir adelante? Porque antes de llegar a la superación, o por lo menos a convivir con estos fantasmas tal cual usted nos planteaba, debe haber una instancia intermedia en la que me volví a conectar con el infierno, que supuestamente yo suponía que lo tenía, aunque sea alejado 1 metro, y ahora ¿qué hago? Claro. ¿Cómo es ese proceso como profesional de mucho cuidado y de mucha contención, imagino yo, ¿no? Y de mucha responsabilidad. Totalmente. De hecho, lo primero que hacemos en los primeros momentos del tratamiento es ayudarlo al paciente a comprender los síntomas que padece, porque muchas veces estos pacientes tienen muchas crisis de pánico, de ira, de miedo, de vergüenza, culpa, y realmente esto altera su funcionamiento diario y creen que tienen múltiples problemas. Claro. Pero están relacionados con uno en particular, que es estrés postraumático. Entonces uno va hablando con el paciente porque tienen reacciones de ira, sí, no necesariamente con uno. Sí, puede pasar, pero en general estos pacientes cuando expresan ira después se sintieron vulnerables en ese momento, porque alguien lo expuso a un riesgo que no estaba calculado, ¿sí? Entonces, de repente, una persona
que pierde a un familiar, un ser querido, por impericia médica. Es muy frecuente que el familiar, digamos el sobreviviente, el que tenía ese hijo, tenga mucha bronca con el procedimiento médico. Exacto. ¿Sí? O tal vez se culpe también por haberlo llevado a tal lugar y no al otro, es decir, o por haberlo retado en algunas circunstancias y no haberle dado determinados placeres, etcétera, ¿sí? Y en ese momento el paciente se olvida por qué tomó determinadas decisiones. Claro. Entonces, recordando y, digamos, procesando, organizando esas memorias, que el paciente va a aprender que recordar no es peligroso, es doloroso. Es una historia dolorosa, pero no es peligroso. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir, obviamente, y vamos a poder contestar todas las consultas que han ido llegando a través de nuestros profesionales. Así que no te mueves de ahí, ya venimos. Yo dono. Él necesitó. Nosotros donamos. Yo necesité. Yo dono. Unite a la donación voluntaria de sangre. Banco de Sangre, Universidad Nacional de Córdoba. Llámanos al 0351-433-4121. ¿Sabías que el Plan Médico Obligatorio de Emergencia busca proveer el cuidado continuo de los beneficiarios, privilegiando la atención a partir de un médico de familia que sea el responsable de los cuidados de los beneficiarios y donde los mismos tengan el derecho a conocer el nombre de su médico, así como el de los demás proveedores de servicios, obligándose todos ellos a conocer y acompañar en forma integral a los pacientes en el cuidado de su salud, la recuperación de la misma y la rehabilitación? ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí?